Muy bien. Bueno, vamos a finalizar la jornada de hoy dándoles a conocer y mostrándoles cómo es la forma de trabajo de nuestra unidad. Relativamente nueva, en junio de este año vamos a cumplir 2 años. Aún el tiempo no nos ha sido suficiente para tener algunos resultados muy exitosos comparados pues con los estándares que están en otros países, pero sí hemos tenido algunos logros que son muy satisfactorios y que estamos encaminados a seguir mejorándolos. Entonces, la experiencia de la unidad de ortogeriatría ha sido bastante satisfactoria. ¿Quiénes son los pioneros, los que en realidad dieron origen a esta forma de trabajo? El comanejo, geriatras, traumatólogos y un equipo interdisciplinario. Pues fueron estas dos personas. Michael Divas, que fue un ortopedista, y Robert Irvine, un geriatra, que ya desde el año 1950, hace muchas décadas, se dan cuenta que los adultos mayores que tienen patologías traumatológicas, sobre todo fractura de cadera, son pacientes complejos, que no solamente tienen la necesidad de abordar únicamente el tema traumatológico, son adultos mayores que tienen múltiples necesidades y que de todas maneras es necesario que éstas se aborden y se manejen en un equipo interdisciplinario. Entonces estamos hablando de la década del 50. A partir de ese entonces han surgido diferentes modelos de atención, ¿no? El modelo de interconsultas, el modelo de solamente una visita a la semana, etcétera, por los geriatras, pero lo que ya ha demostrado el real beneficio es el manejo el manejo interdisciplinario desde que el paciente ingresa hasta que se va, hasta que se va de alta e inclusive después, ¿no? Ya sabemos que la fractura de cadera tiene una alta prevalencia y vamos a tener más. Para el año 2050 se prevé que aproximadamente 21 millones de fracturas de cadera van a ocurrir por año a nivel mundial. Los adultos mayores que son candidatos a cirugía suelen tener mayores comorbilidades, mayores problemas clínicos al ingreso y también mayor riesgo quirúrgico, por lo que requieren este tipo de evaluación interdisciplinaria. La colaboración entre traumatología y geriatría en la atención de estos adultos mayores ya ampliamente ha demostrado el beneficio. Yo sé que para muchos el término de ortogeriatría aún resulta ser nuevo. Cuando nosotros aún hoy por hoy compartimos o tratamos de brindar nuestras experiencias, inclusive en otras instituciones, no saben lo que es la ortogeriatría. Cuando, por ejemplo, en países europeos es una forma habitual de trabajo y también en Estados Unidos, ¿no? En algunos estados de Norteamérica. Bueno, la ortogeriatría u ortopedia geriátrica es un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario para el tratamiento del adulto mayor que ha presentado una fractura, principalmente cadera, desde la etapa preoperatoria, pasando por una etapa posoperatoria hasta el alta médica e incluso siguiendo su rehabilitación extrahospitalaria. Estamos hablando de niveles de atención. Para continuar con la rehabilitación, bueno, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Pues reinsertar al adulto mayor en la medida de lo posible a las actividades que realizaba antes, a su comunidad. O sea, la finalidad es calidad de vida. El efecto significativo se da cuando el geriatra evalúa al adulto mayor desde el ingreso, no a través de una interconsulta. Lo ideal es evaluarlos desde que los adultos mayores ingresan a las salas de hospitalización. Los beneficios ya han sido ampliamente demostrados. La ortogeriatría reduce eventos adversos, proporciona mayor tasa de cirugía y cirugía más precoz. Bueno, estamos aún encaminados a lograr estos resultados, aunque como en la mañana y a lo largo de la jornada hemos mencionado, aún tenemos muchas limitaciones, sobre todo por la parte administrativa, ¿no? La dificultad en adquirir los materiales
quirúrgicos. La ortogeriatría reduce la mortalidad del adulto mayor con fractura de cadera, mejora la situación funcional tanto al alta como a largo plazo y disminuye la estancia hospitalaria. ¿Por qué se creó la ortogeriatría en nuestro hospital? Bueno, sabemos que en los hospitales del MINSA un gran porcentaje de adultos mayores que sufren fractura de cadera acuden a estos hospitales, ¿no? En el año 2016 se publicó un artículo que quizás el que mayores datos, aunque todavía no muchos, pero el que nos brinda por lo menos algunos datos de cómo era la realidad de la atención brindada a los adultos mayores con fractura de cadera en nuestro hospital, nos informan que más o menos el 85% de fractura de cadera ocurría en personas mayores de 60 años, adultos mayores. Los pacientes que tenían el tratamiento quirúrgico se complicaban menos, a diferencia de los que recibían tratamiento conservador. En ese año se publica que el 62% de adultos mayores con fractura de cadera tenía algún tipo de evento adverso, siendo estos tres los más frecuentes: neumonía, ITU y úlceras por presión. La estancia hospitalaria era prolongada, 26 días para personas que no se operaban y 41 días para quienes optaban por un tratamiento conservador. Y el tiempo de espera para cirugía era de 24 días, o sea, unos resultados bastante desfavorables, ¿no? que implicaban en la calidad de vida de los adultos mayores. A raíz de estas necesidades, del creciente número de adultos mayores que ingresan a nuestro hospital con fractura de cadera y que cada vez son pacientes adultos más complejos, que tienen más necesidades, es que el 7 de junio del 2017 se comenzó la atención de la unidad funcional de ortogeriatría en el Hospital Cayetano Heredia, después de algunos meses de un proceso que fue más que todo administrativo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona nuestra unidad? Somos un equipo, ya cuando nosotros hablamos de resultados favorables es gracias al trabajo de un grupo de personas, de todo un equipo interdisciplinario conformado por traumatología, geriatría, enfermería con el personal técnico, el apoyo bastante valioso de nutrición y de medicina física. Entonces nosotros estamos en una continua comunicación con todas estas especialidades y ramas de la medicina. Nosotros los geriatras pasamos visita todos los días, ¿no? Hacemos las indicaciones médicas, o sea, nosotros somos quienes hacemos la indicación de los fármacos, las dosis, detectamos problemas desde que el adulto mayor ingresa, los manejamos, prevenimos y bueno, trabajamos en equipo, ¿no? Los médicos traumatólogos realizan el acto quirúrgico como tanto el doctor Salvador como el doctor Vera nos explicaron. Ellos tienen algunos parámetros para decidir qué tipo de cirugía es el que va mejor para determinado adulto mayor. Se hacen evaluaciones individualizadas. La licenciada Valverde nos ha explicado muy bien cómo es el trabajo de enfermería en nuestra unidad, cómo tenemos el apoyo de nutrición y de terapia física. Y bueno, gracias a esto hemos logrado algunos resultados que nos alientan un poco, ¿no? Y que nos obligan a seguir trabajando de esta forma. Bueno, esta es una foto del equipo de una de las primeras reuniones académicas que se realizó en forma conjunta, ¿no? Los doctores de traumatología, el personal de enfermería técnico y estábamos presentes también los geriatras. A continuación les voy a presentar algunos resultados tras los primeros 14 meses de creación de la unidad, ¿no? Bueno, en realidad nosotros evaluamos a todos los adultos mayores que ingresan por los diferentes problemas traumatológicos. Entonces, hasta el mes 14, nosotros hemos atendido a 230 pacientes adultos mayores de 60 años,
que ingresaron por diferentes patologías traumatológicas. Claro, lo más frecuente en un 61% fue la fractura de cadera, o sea, 140 pacientes, pero también nosotros evaluamos, vemos y hacemos el manejo médico de pacientes que acuden por otros problemas, por ejemplo, los que ingresan a cirugía electiva de rodilla y de cadera, a los pacientes que ingresan con fractura de tibia, húmero, otros huesos de la extremidad inferior, ¿no? Claro, lo más frecuente y en donde hemos tenido mayor impacto es en la fractura de cadera. Coincidimos tanto con la literatura que tenemos a nivel nacional e internacional. Las mujeres son las que más padecen de fractura de cadera, en un 71%. La frecuencia de pacientes que acudieron con fractura de cadera y estratificados por grupos etarios, bueno, el promedio de edad fue de 81 años, de todos los adultos mayores con fractura de cadera. O sea, atendemos a pacientes principalmente octogenarios. Es el grupo más grande. Pero también vemos en un porcentaje nada despreciable adultos de 90 años a más. También hemos atendido a pacientes centenarios. Estos adultos mayores tienen comorbilidades, como ya se ha mencionado. Al menos, el 80% de estos adultos mayores tiene al menos una comorbilidad y un porcentaje bastante importante del 30% tienen pluripatología, o sea, 3 o más comorbilidades. La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial. Tenemos pacientes que, si bien es cierto, uno considera que un paciente adulto mayor que se cae y se fractura la cadera con alto chance, como nos ha explicado la doctora Izquierdo, tiene osteoporosis. Pero hay un porcentaje de adultos mayores que venían recibiendo tratamiento o que fueron diagnosticados de osteoporosis y pese a eso sufrieron la fractura de cadera. Tenemos pacientes diabéticos, pacientes con demencia, pacientes con enfermedad cerebrovascular, pacientes con problemas pulmonares crónicos, artritis reumatoidea. El hipotiroidismo tiene un porcentaje importante. Pacientes que tienen enfermedad oncológica, Parkinson, depresión, enfermedad ulceropéptica, etcétera. O sea, atendemos, evaluamos, vemos a pacientes con comorbilidades importantes. Desde que se instauró la unidad funcional de ortogeriatría, realizamos la valoración geriátrica integral de todos los adultos mayores que ingresan, ¿no? Y hemos detectado que estos adultos mayores presentan síndromes y problemas geriátricos, siendo lo más frecuente la dependencia funcional previa. Esto nos sirve para nosotros tener un objetivo con la terapia física. Si este adulto mayor que ya tenía dependencia funcional previa y nosotros lo operamos y le brindamos la terapia física, tenemos que ser muy claros con los objetivos que vamos a tener, ¿no? Pacientes que tienen deterioro cognitivo, no sé si salta. Ahí está. Pacientes que tienen deterioro cognitivo, polifarmacia, un porcentaje bastante importante de pacientes con problema social, pacientes que vienen de la casa con úlceras por presión, pacientes que vienen con delirio, incontinencia e inmovilismo, o sea, pacientes realmente complejos. ¿Cuáles son los problemas de salud no quirúrgicos con los que acuden desde el ingreso? Como se mencionó también en la exposición de caídas, un adulto mayor que se cae, probablemente sí, puede ser que solo sea producto de un resbalón, pero un adulto mayor que se cae y se fractura la cadera, también con una alta frecuencia puede tener otras condiciones de salud que hayan ocasionado la caída, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos que indagar y nos damos con la sorpresa de que un 73% de adultos mayores que acuden con fractura de cadera tienen algún problema clínico, además de la fractura, ¿no? Y que nosotros los evaluamos desde el ingreso. Lo más frecuente es la injuria renal aguda, pacientes que vienen deshidratados, pacientes que vienen
con uremia, azoemia, pacientes que ingresan con anemia moderada. En tercer lugar está el trastorno del sensorio, ¿no? Pacientes que de pronto o ingresan con agitación psicomotriz en delirio o ingresan bastante somnolientos. Entonces son problemas de salud que nosotros, al que nosotros nos enfrentamos todos los días y tenemos que buscar las causas, tenemos que hacer una adecuada evaluación clínica. Coincidimos con la literatura internacional que el tipo de fractura más frecuente es la intertrocantérica, ¿no? También en nuestra población, seguida de la subcapital, transcervical y la subtrocantérica. Hemos incrementado la frecuencia de tratamiento quirúrgico al 78%. Es un pequeño porcentaje, pero aún de pacientes que no se operan, pero aún esto lo podemos mejorar. El 78% de nuestros pacientes se beneficiaron de un tratamiento quirúrgico. El tipo de cirugía más frecuente fue la osteosíntesis, ¿no? Las placas de HL, las placas ACS de las que nos hablaron en la mañana, seguidas de la hemiartroplastía y en tercer lugar la artroplastía total. El tiempo de espera para cirugía. Hemos logrado disminuir el tiempo de espera, no quizás a las 48 horas que son lo ideal, ¿no? Pero de 24 días a 17 días es un logro que sí consideramos importante, sobre todo reflejado en que en ese lapso de tiempo un adulto mayor tiene alto chance de adquirir alguna infección intrahospitalaria, de desarrollar una úlcera por presión, de tener otros eventos adversos intrahospitalarios, pero también significa un ahorro económico, ¿no? Para el sistema de salud. Entonces, yo creo que sí vamos por buen camino. La mayoría de nuestros pacientes tienen un riesgo anestesiológico 2, o sea, son pacientes que tienen enfermedad sistémica leve, pero también hay un porcentaje pequeño, pero también han operado o se han operado pacientes que han tenido ASA 3. La frecuencia de eventos adversos intrahospitalarios en los adultos mayores con fractura de cadera fue del 28%. Hemos logrado disminuir esta frecuencia, la que teníamos antes era del 62%, ¿no? A un 28%, yo creo que también es un logro bastante importante. Los eventos adversos más frecuentes a los que nos enfrentamos todos los días, en primer lugar, la anemia severa, o sea, pacientes que como mencionó la doctora, de pronto nosotros hacemos un control en el día 2 o 3 de hospitalización y vemos que tienen hemoglobina en 6. Algunas veces nos hemos dado con la sorpresa de que la hemoglobina cae hasta 5, 4, ¿no? Y tenemos que ponernos a buscar la causa. Si solo es la fractura de cadera lo que ha ocasionado esto, pues que previamente este adulto mayor ya tenía anemia, tenía alguna otra condición clínica que haya estado condicionando esto. Y también, bueno, en el postoperatorio, ¿no? Pacientes que de pronto, inesperadamente tienen mayor sangrado de lo habitual. En segundo lugar está la injuria renal aguda. Tenemos trastornos hidroelectrolíticos y en cuarto lugar, la neumonía hospitalaria y el delirio, ¿no? El delirio también ha disminuido en frecuencia. Otro logro importante es que las úlceras de presión también han disminuido. Esto no solo gracias al equipo de ortogeriatría, sino que en el hospital existe un comité de úlceras de presión encabezado por la licenciada Elsa Rodríguez, quien pues ella está muy pendiente de qué pacientes son los que están en riesgo y bueno, ella los aborda tempranamente para poder evitar esto. Entonces, son cosas, algunos aliados que tenemos en la unidad, ¿no? Y que nos ayudan a mejorar estos eventos adversos. La atención por terapia física y rehabilitación de los adultos mayores posoperados llegó a un 77%. O
sea, un 77% de pacientes se beneficiaron de al menos una sesión de terapia física antes del alta. Reconocer el trabajo de terapia física, la licenciada Marilú, que viene a evaluar a nuestros pacientes y que le pone mucha fuerza para rehabilitarlos. Hay pacientes que inclusive se han ido caminando, ¿no? Ya sea con andador o con bastón. Hay pacientes que sí se han ido caminando, hay pacientes que ya se van sentados, hay pacientes que se van dando pocos pasitos, pero definitivamente se mejora la funcionalidad. La estancia hospitalaria de los adultos mayores con fractura de cadera la hemos disminuido, no en un porcentaje que consideramos ideal, pero sí algo importante, ¿no? Hemos disminuido la estancia global a 23 días, ¿no? De 25 a 21 días en los pacientes con tratamiento quirúrgico y de 41 a 29, bueno, casi 30 días en los que reciben tratamiento conservador. Muchos se dirán o se preguntarán, ¿por qué este tiempo de estancia prolongado? Uno de nuestros principales problemas, y yo creo que no solo en Cayetano, probablemente en otros hospitales del MINSA, es la limitación en la parte administrativa para adquirir los materiales quirúrgicos, ¿no? Sobre todo la prótesis total de cadera, que es la que más demora. Hay pacientes que han esperado hasta 30 días o hasta 2 meses para poder adquirir un material tan costoso por medio del Sistema Integral de Salud. Entonces, antes de ortogeriatría, la estancia hospitalaria en los pacientes que tenían tratamiento quirúrgico era mayor, y bueno, en los pacientes que tenían tratamiento conservador también, ¿no? La mortalidad. No se tienen datos exactos de cuánta era la mortalidad de los adultos mayores antes de la instauración de nuestra unidad, pero nosotros tenemos una mortalidad de únicamente el 4%, que han sido 6 pacientes, bueno, pacientes que quizás desde que ingresan tienen problemas de salud bastante serios. Una de ellas falleció en el postoperatorio, aparentemente, bueno, hizo una enfermedad cardiovascular bastante severa que requirió trasladarla a otra unidad, ¿no? de mayor resolución dentro del hospital, y que pese a eso falleció. Entonces, han sido 6 pacientes, 2 de ellos tenían problemas oncológicos avanzados. Entonces, pacientes que, bueno, ya tenían alguna carga de comorbilidad bastante alta, ¿no? A nivel mundial se tienen cada vez más estudios y mayores evidencias de que la ortogeriatría funciona. Hay diferentes hospitales, sobre todo en Europa y Norteamérica, que ya trabajan con unidades de ortogeriatría. Y a raíz de eso hay algunos estudios publicados. Por ejemplo, en Madrid, España, en una unidad de ortogeriatría, evaluaron mediante valoración geriátrica integral a una cohorte de pacientes, y ellos quisieron hallar algunos predictores de mortalidad al año en esa población. Miren, ellos tienen una mortalidad de 23.2%, o sea, no es que trabajen mal, es que quizás los pacientes adultos mayores que sufren una fractura de cadera son realmente complejos, ¿no? A veces pueden venir con bastante deterioro o sufrir bastante deterioro que muchas veces es imprevenible. Ellos concluyen que una edad mayor de 85 años, el tener ya una dependencia funcional previa, deterioro cognitivo, enfermedad cardíaca, anemia desde el ingreso, son factores que predicen mortalidad al año. En este otro estudio, en el que evalúan cómo la ortogeriatría disminuye la mortalidad en pacientes adultos con fractura de cadera. Entonces, en el análisis univariado, vieron que la mortalidad disminuyó de un 6% a un 3%, bastante significativamente.
y cuando hacen un ajuste multivariado para edad, ASA, el riesgo anestesiológico y sexo, encuentran una reducción también bastante significativa, ¿no? Tanto a los 30 días de fractura como a los 90 días. Y también hacen una evaluación al año, ¿no? ORs menores de 1 que nos hablan de un efecto protector de mortalidad. En este estudio de 298 pacientes, es un estudio colombiano, ¿no? En Bogotá, bueno, es uno de los pocos países que tienen también unidades de ortogeriatría, ¿no? Colombia, en Perú somos 3 hospitales, en Chile y en Uruguay, bueno, son los países sudamericanos que cuentan con ya servicios formados de ortogeriatría. En Colombia, miren cómo la ortogeriatría aumenta la supervivencia del 80 al 89% y estadísticamente significativa, ¿no? Esta es una curva de supervivencia en la que se ve, esto es antes de ortogeriatría y ellos ponen esta línea después de ortogeriatría. Y pues la curva o el área de supervivencia incrementa con la intervención de ortogeriatría. En fin, desde el año 2013 se vienen publicando cada vez más artículos que muestran la evidencia de que ortogeriatría disminuye la mortalidad, ¿no? La ortogeriatría también disminuye la morbimortalidad y mejora la calidad de vida de los adultos mayores con fractura de cadera. Existen diferentes estudios que demuestran esto, e inclusive hay algunos estudios en los que hacen análisis de costo-utilidad, en la que la intervención de la ortogeriatría pues produce o termina pues por ahorrar bastante gasto económico a los sistemas sanitarios a nivel mundial. Hay estudios que evalúan la mortalidad intrahospitalaria, mortalidad a los 30 días, mortalidad al año, en los que pues hay un beneficio bastante notorio de la intervención. Este es uno de los últimos artículos publicados este año en enero, hace como 3 semanas. Es un estudio italiano, ¿no? En el que ellos ya tienen una experiencia de más o menos 10 años de función de la ortogeriatría y hacen una comparación de cómo es cómo son los resultados cuando uno opta por el comanejo, ortogeriatría, o cuando se brinda un tratamiento convencional donde no intervienen los geriatras y no hay un equipo multidisciplinario, y cuando el geriatra solo va en condición de interconsultante. Y pues los resultados son bastante diferentes, ¿no? Todos van a favor de la evaluación de ortogeriatría. La ortogeriatría disminuye el tiempo de espera para cirugía, aumenta la tasa de cirugía en las primeras 48 horas de fractura, ¿no? Esta intervención de ortogeriatría hace que se realicen menos interconsultas a otros servicios, la estancia hospitalaria es mucho menor, todos con resultados bastante estadísticamente significativos, ¿no? La menor estancia hospitalaria y también menor mortalidad al año. Entonces ellos ya evalúan indicadores de calidad. Se ve acá que la ortogeriatría aumenta la supervivencia, ¿no? Comparan un tipo de manejo estándar con la atención en ortogeriatría y bueno, la ortogeriatría tiene mayor área de sobrevida. Comparan también acá solo el manejo estandarizado con interconsultas de geriatría y con una atención ortogeriátrica y bueno, seguimos siendo superiores, ¿no? Para mejorar la sobrevida de los adultos mayores. Voy a mostrar ahora algunas fotos y acá, bueno, quiero aprovechar para felicitar y agradecer el trabajo de la licenciada Marilú, que ella es un factor importante en la rehabilitación de nuestros adultos mayores. Yo la veo realmente, es una persona bastante dedicada
y se nota que ama lo que hace, ¿no? Entonces aquí hay algunas fotos de cómo nosotros promovemos la movilización precoz de los adultos mayores, y esto, para esto nosotros contamos con el apoyo de terapia física. La doctora Bao, que es la jefa de medicina física y rehabilitación, nos brinda un gran apoyo nos apoya con el personal de terapia física, ¿no? Entonces, algunos pacientes en el postoperatorio ya se sientan al segundo o el tercer día de hospitalización. Esta paciente que tenía un deterioro cognitivo bastante severo, que inclusive cuando ingresó tenía una infección urinaria por E. coli, no ingresó con delirio, con agitación psicomotriz, finalmente fue operada, y la movilización precoz fue un factor importante que inclusive previno para que esta paciente no vuelva a tener otros episodios de delirio durante la hospitalización, ¿no? Entonces ahí vemos a la licenciada Marilú haciendo la terapia física, sentando a los pacientes, ¿no? Este es un paciente que tuvo una estancia un poco prolongada porque tuvo un problema social, no tenía familia, no tenía un hogar al que ir, y bueno, él con toda su voluntad quiso rehabilitarse antes de poder ir de alta. Entonces fue uno de los pacientes que se fue caminando, ¿no? Tuvimos un apoyo bastante importante, bueno, hasta ahora lo tenemos, de terapia física. Tenemos pacientes que de pronto uno los ve y hace 15 días estaban tan mal y se recuperan tan fabulosamente, pues que uno tiene ganas de tomarse fotos, ¿no? Como es en el caso de esta paciente que inclusive estuvo en otra institución hospitalizada en UCI con una fasciitis necrotizante, una falla multiorgánica, que finalmente culminó su tratamiento con nosotros y pues su evolución fue bastante favorable. Durante el primer año de trabajo había solo un médico geriatra en la unidad. Ya habiéndose demostrado la necesidad, la gran demanda de adultos mayores, es que actualmente somos 3 geriatras, que pasamos visita todos los días, y hay, bueno, la mayoría de días a la semana se cubren 12 horas de atención, ¿no? También por las tardes. También hemos brindado o brindamos algunas capacitaciones al personal de enfermería y al personal técnico en temas relacionados a fractura de cadera. Entonces, hemos hecho un ambiente laboral bastante bonito en el que todos estamos aprendiendo todos los días, ¿no? Entonces, acá hay una foto con las licenciadas del servicio, con el personal técnico. Ya inclusive nosotros desde que hemos empezado el trabajo tenemos una base de datos, ¿no? En donde registramos todos los datos, las intercurrencias, los aspectos clínico-quirúrgicos de los adultos mayores, y estamos empezando a hacer investigación. Todos estos datos que yo les he mostrado son gracias a esta base de datos que estamos haciendo. Y bueno, en agosto de este año hemos concursado en el concurso de póster científicos del Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Geriatría, y obtuvimos el primer lugar con un estudio de investigación de nuestros pacientes de la unidad, ¿no? Factores de riesgo asociados a eventos adversos intrahospitalarios en adultos mayores con fractura de cadera ingresados a una unidad de ortogeriatría de un Hospital Nacional de Lima, Perú, o sea, nuestro hospital. Y bueno, en este estudio nosotros determinamos que el hecho de tener problema social, ingresar con anemia y tener delirio desde el ingreso eran predictores de eventos adversos intrahospitalarios en los adultos mayores con fractura de cadera. Una de las grandes fortalezas que tenemos en la unidad es que contamos con un apoyo bastante importante de nuestro servicio de geriatría, encabezado por la doctora Tello. Cuando nosotros tenemos un adulto mayor que se da de alta, tratamos de planificar este alta, ¿no? Inclusive advertimos a la familia para que vayan preparando todo en casa, ¿no? A veces conseguimos citas adicionales y en geriatría siempre nos las brindan, ¿no? De tal manera que los adultos mayores tienen un control cercano. En ese control se evalúa
si es que está acudiendo a terapia física, cómo van el dolor, si es que han tenido algún evento adverso. Esta es una paciente nonagenaria que tuvo fibrilación auricular, deterioro cognitivo severo, pero que previamente, pese a eso, tenía una funcionalidad aceptable y que fue beneficiada de un tratamiento quirúrgico, con un control cercano, ¿no? Con una evolución realmente favorable. Bueno, ¿cuáles son algunas conclusiones que podemos rescatar de nuestra unidad de ortogeriatría? Y es que el sistema de salud se tiene que adaptar a los adultos mayores, porque la fractura de cadera es una epidemia que se viene y se nos viene en gran magnitud. Y si nosotros no estamos preparados para atender a estos adultos mayores, pues no vamos a poder ofrecer una atención de calidad a esta población bastante importante. Las unidades de ortogeriatría mejoran ya notoriamente muchos resultados, ¿no? Estancia hospitalaria, mortalidad, recuperación funcional. Se debe buscar una alta eficiencia de rehabilitación independientemente de la edad. Muchos pensarían, no, ese abuelito, ¿para qué lo operas? ¿Para qué lo rehabilitas? Si después no te va a hacer caso o si se va a volver a caer. Y hemos visto que la edad cronológica no justifica el hecho de quitarle a un adulto mayor la posibilidad y el beneficio de operarse y de rehabilitar. La unidad de ortogeriatría del Hospital Cayetano Heredia, bueno, la prevalencia de la fractura de cadera es de un 62%, y atendemos a adultos mayores que tienen comorbilidades, que tienen síndromes y problemas geriátricos, que de pronto vienen con otros problemas de salud importantes y que en hospitalización pueden tener eventos adversos, lo que justifica plenamente que nosotros estemos atendiendo en la unidad, ¿no? El trabajo interdisciplinario de la unidad de ortogeriatría de nuestro hospital ha incrementado la frecuencia de tratamiento quirúrgico, ha disminuido el tiempo de espera para cirugía, ha disminuido la frecuencia de eventos adversos intrahospitalarios y ha disminuido la estancia hospitalaria. Esos son nuestros logros más importantes. Y bueno, no sé si... Yo creo que aquí termino la ponencia. Quería agradecerles por la concurrencia que han tenido todos y por haberse quedado hasta esta hora. Yo creo que el tocar estos temas en relación a fractura de cadera son muy importantes, ¿no? Todos tenemos que estar preparados para atender a los adultos mayores, en general. Muchas gracias. Muy bien, invito por favor a las ponentes de este cuarto bloque, la doctora Elba Izquierda, la licenciada Rao y la doctora Fabiola Valero, para pasar un momento y responder algunas preguntas que tenga bien el público. ¿Alguna pregunta? Buenas, primero agradecerlas por sus ponencias y mi pregunta va para la doctora Izquierdo. Doctora, disculpe, por ejemplo, si en caso de osteoporosis, si empezamos, por ejemplo, tratamiento con bifosfonatos, ¿no? Pasan los 5 años, tenemos lo que es las vacaciones terapéuticas que mencionó, de 1 año, y tranquilamente se puede pasar de denosumab. Una pregunta es, posterior al inicio de denosumab, ¿esperamos otros 5 años y puedo regresionar otra vez al tratamiento, por ejemplo, de alendronato? Y o qué sería en ese caso, ¿no? Si es que es factible. Y la segunda es con respecto a la reevaluación de los pacientes con osteoporosis. La densitometría ósea es factible y si en caso esa aseveración es positiva, ¿cada cuánto tiempo se puede hacer la densitometría para reevaluar a estos pacientes? Ok. Tu primera pregunta es, no necesariamente tienes que cambiar a denosumab, ¿no? Puedes hacer el año de vacaciones y luego seguir con el mismo bifosfonato o cambiarlo a zoledronato si algo en tu perfil de tu paciente ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, no sé, ya le detectaron fibrilación auricular o ya no tolera muy bien la vía oral o tiene otros medicamentos que interaccionan más con el endronato o simplemente ya no lo tolera, ¿no? Eso es de acuerdo en realidad al perfil del paciente.
Ahora, si has decidido cambiarle de denosumab y continúas y luego quieres regresar puede ser mismo con alendronato o con zoledronato, no hay problema, ¿ya? Entonces, eso no se ha dicho, simplemente que tienes que tener, si es el mismo de la línea de los bifosfonatos, tiene que ser un año de descanso. Si terminas con denosumab, tienes que, apenas terminada la última dosis, iniciar algún otro antirresortivo, ¿ok? Cuanto a tu otra pregunta del control con densitometría, en pacientes de alto riesgo, o sea que ya tienen una osteoporosis planteada, ya tienen una fractura ya sea de cadera o vertebral, se le hace el control anual. Ahora, sí la densitometría te ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, en pacientes adultos mayores, 70, 80 años, la mayoría de estos pacientes ya tienen espondiloartrosis, ¿no? Entonces, la densitometría te va a salir que está normal en columna y tiene osteopenia en cadera, ¿no? Entonces, si ya ves eso y no te ayuda la densitometría, tu, digamos, factor que te va a ayudar es en prevenir las fracturas, ¿no? En decir que en el año que lo has tratado, que lo estás tratando, no se fractura de nuevo, no tiene nuevas fracturas morfométricas en la columna vertebral, ya sea dorsal o lumbar, ¿no? Entonces, más o menos por eso te vas a guiar, ¿ok? Pero lo estandarizado es un año en pacientes de alto riesgo y pacientes que tienen osteoporosis sin riesgo, o sea, no tienen ninguna fractura, no tienen alguna otra enfermedad que le predisponga a caer a osteoporosis severa o de fracturas, pues le haces el control cada 2 años. Esos pacientes normales. Buenas tardes, mi pregunta va para la doctora Izquierdo. Doctora, entonces, en conclusión, digamos, si mi paciente se fractura, tengo 2 escenarios. Mi paciente se fractura, ¿en qué momento es que yo voy a empezar a darle lo que son los suplementos para la osteoporosis? De la fractura de cadera. Sí, perdón, ¿sí? Fractura de cadera, okay. Ajá. Y el otro escenario es de que tengo un paciente que tomaba, digamos, en este caso alendronato diariamente, voy a suspender el tratamiento al momento que está hospitalizado hasta después del tratamiento quirúrgico. Ok. Tanto en el, por ejemplo, en paciente nuevo y que ya tiene fractura, se ha visto seguridad en iniciar el tratamiento antirresortivo, ya sea con bifosfonatos o con denosumab, a las 2 semanas del tratamiento quirúrgico. ¿Ya? A las 2 semanas, tan así de rápido. Pero, como mencioné en un inicio, hay que evidenciar o, digamos, buscar causas por la cual ese paciente se ha fracturado, ¿no? Eso ha quedado claro en todo. Entonces, una de ellas es de que desde el momento que ingresa el paciente hay que detectar, por ejemplo, si tal vez es un paciente con algún grado de insuficiencia renal, tiene cierto grado de hipocalcemia, algún grado de hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces, tratar de reponer en lo posible, ¿no?, la dosis de vitamina D y el aporte de calcio diario, ¿no? Entonces, con eso ya, digamos que mejoramos la progresión de la curación de la fractura para que el paciente no tenga una estancia prolongada amplia, ¿no? Y ya, si un paciente ya está en tratamiento con bifosfonatos, ¿no? Uno, ahí debes de replantearte por qué se ha fracturado ya estando con tratamiento con bifosfonatos. Tal vez, no sé, lo empezó el mes pasado, ¿no? Y obviamente no vamos a esperar en un mes que ya esté normal su densidad mineral ósea, ¿no? Entonces, ahí tendría que ser la evaluación bien individualizada. Pero usualmente sí, el antirresortivo sí se suspende. Ahora, si es uno de estos medicamentos, pues que son de depósito, tipo zoledronato, denosumab, que por ejemplo lo recibió hace 3 meses, pero ya se me fracturó ahora, entonces eso no significa que dentro de 3 meses no lo va a recibir, ¿no? Hay que continuarlo, ¿sí? Y tal vez ver lo que está predisponiendo a que el paciente se fracture, ¿no? Perdón, disculpe, ¿y el inicio de calcio y vitamina D posquirúrgico o ya en la hospitalización? Claro, en realidad digamos, la tendencia es más a desde que el paciente se diagnostica de fractura. O sea, desde que cruza la paciente al hospital y el traumatólogo lo ve y le dice, tienes fractura de cadera. Desde ese momento se debe hacer un estudio analítico para ver cómo está el estudio de la función renal y el estudio de metabólico óseo y
Idealmente sería vitamina B12, pero indirectamente, por lo menos yo lo estudio a través de la calciuria, ¿no? En que me ven ciertos grados de si tiene deficiencia de vitamina D. Entonces, allí podríamos ya, si el paciente tiene buena tolerancia oral, uno le da. Si no, pues hay sonditas, ¿no? Nasogástricas también se le da. Y hay que tratar de individualizar al paciente, ¿no? Tanto ver cuánto va a recibir en la alimentación y cuándo se le puede suplementar. ¿Ya? Doctora, con respecto a las dosis máximas de suplementación de calcio, ¿cuánto se puede llegar? ¿Y en qué pacientes de repente se puede usar más de 1500 diario? ¿Cómo es ahí? Claro, 1200 es la dosis estándar. Ahora, como les decía, yo les hago una encuesta de más o menos su alimento, cuánto aporte de calcio tiene diariamente el paciente. Con eso más o menos tengo una idea. Entonces, si el paciente puede hacer los cambios en la dieta para llegar a 1200 miligramos de aporte de calcio, excelente. Si no, hay que suplementarlo, ¿no? Entonces, el promedio, a ver, tal vez tendríamos que hacer un estudio de eso, ¿no? Pero el promedio de los que yo más o menos cuestiono son de 300 a 500 miligramos al día en su ingesta diaria de calcio por la dieta, ¿no? Entonces, ahí hay que suplementar con unos 800 más, ¿no? Entonces, claro, hay presentaciones de 500, de 1250, de 1000, de 1500, ¿no? Ojo que tú das 1500, pero no se absorbe los 1500. Se absorbe aproximadamente 1200, 1250. Y de 500, más o menos 325, 350, ¿no? Entonces, y eso es lo que hay que valorar. ¿Alguna? Sí. Doctora, nuevamente con usted. Como mencionaste, el 70% de los pacientes que tienen mayor fractura de cadera en los pacientes con osteopenia, me preocupa un poco más el tema de que lleguen a tener una fractura de cadera, ¿no? Entonces, usted recomendó lo del uso de la vitamina D, ¿no? Bueno, que la mayoría de la población se ve, y bueno, cuando asistimos al Congreso de Reumatología también fue como que un momento también de atención para todos, de preocuparnos también un poco de esto. Entonces, mencionó algo de, se podría iniciar un bolo de 100.000 acompañado de diariamente, o sea, posteriormente al bolo, o necesariamente es primero el bolo mensual y continuar posteriormente los demás meses ya con diariamente, no sé. En realidad eso no está estandarizado, ¿no? Tanto las asociaciones, las sociedades de reumatología, las de endocrinología y las de medicina, ¿no? Las internacionales, en realidad todavía no se ponen de acuerdo porque primero, desde el nivel de vitamina B12 es bastante variable según el área en cada paciente, ¿no? Pero ya más o menos se va viendo ciertos parámetros en cual si un paciente tiene signos o niveles ya, digamos, dotados por nivel sérico de deficiencia y insuficiencia, hay que darle una dosis de carga, ¿no? Que varía, algunos dicen 50.000 unidades mensuales es suficiente, ¿no? Y al tercer, cuarto mes, ya ese paciente no debería estar en insuficiencia, deficiencia, debería estar normales, pero uno debe continuarle diariamente con el aporte diario de 800 a 1000 unidades día, ¿no? Entonces, en otras escuelas es de dar 80.000 unidades, en otras escuelas es dar 100.000 unidades, ¿no? Entonces, bueno, para variar en nuestro mercado no tenemos solo hay de 100.000 unidades y hay de 600.000 unidades, ¿no? Entonces, tal vez dosificar en las 600.000 unidades, 50.000 unidades es un poco difícil, ¿no? Es 33 gotitas, 16 gotitas, entonces es un poco difícil, pero ya hay una presentación que es 100.000 unidades y ya hay la dosis diaria de 1.000 unidades. Exacto, sí. Ajá. Y si el paciente tiene riesgos de seguir haciendo deficiencia, insuficiencia de vitamina D, cada 3 meses hay que darle su dosis de carga, ¿no? Como tal vez tiene un hiperparathiroidismo secundario o cierto grado de insuficiencia renal, o el aporte diario es demasiado bajo, ¿no? Esas cositas hay que irlas viendo.
Agradecemos a los ponentes y le damos el pase a la doctora Tena Tello para que dé culminación, para que culmine nuestra primera jornada de ortopediatría. Buenas tardes, agradecer a los ponentes, ¿no? A los médicos especialistas de acá de nuestro hospital, a las licenciadas de enfermería, al personal que ha acudido el día de hoy, que han sido dentro de personal de nuestro hospital, pero también he visto profesional de otras sedes hospitalarias, ¿no? Es un sábado y el estar acá de 8 a 5 de la tarde, yo creo que todos hemos sacrificado algo, ¿no? La unidad de ortogeriatría, como se mencionó, ya tiene 17 meses de que ha funcionado. La doctora Fabiola Valero fue la primera geriatra que estuvo ahí aproximadamente sola como 6 meses, pero viendo la necesidad de que había en promedio 22 a 23 pacientes adultos mayores, no solo con fractura de cadera, otras condiciones traumatológicas, fue que actualmente hay 3 médicos geriatras, como ella mencionó, el doctor Enrique Valencia, ¿no?, que también ha sido médico residente acá en nuestro hospital, el doctor Henry Tapia, que por motivos de vacaciones no ha podido estar acá. Son 3 médicos geriatras que están permanentemente en el servicio de lunes a sábado, ¿no? Algunos turnos de 12 horas, y eso de alguna otra manera ha hecho que los adultos mayores sean evaluados de alguna forma interdisciplinaria, ¿no? Y que de alguna otra manera hemos visto que haya una disminución de la estancia hospitalaria, haya una disminución de los eventos adversos intrahospitalarios, y la unión con medicina física y rehabilitación, que es muy importante, ha hecho que los pacientes, muchos logren su nivel funcional previo, o muchos en el tiempo, cuando uno les sigue por geriatría, por consultorio, hemos visto que han recuperado su funcionalidad, que al final es lo más importante que uno quiere en la persona adulta mayor, ¿no? Una vez más, ver que geriatría no es solo una especialidad que trabajamos solos, sino es necesario una evaluación interdisciplinaria, y de alguna otra manera en nuestro hospital eso se ha entendido. Hemos formado esta unidad con las deficiencias que de por sí tenemos de ser un hospital público, pero gracias a Dios el jefe de traumatología, que es el doctor Vera, que estuvo en la mañana, él tenía mucha conciencia de esto de ortogeriatría, y él lo tenía en su mente hace mucho tiempo también, ¿no? Porque él viaja bastante y es experto en fractura de cadera. Entonces él estaba muy feliz de que se forme una unidad de ortogeriatría, y con las cifras que hemos dado, le hemos entregado justo una monografía que se hizo con la parte estadística. Como dice la doctora, hay una base de datos en el servicio que nos sirve para hacer investigación, pues se ha enviado a la dirección, y hemos visto que esto probablemente en un año más o en 2 años tengamos resultados mucho más favorables, demostrando que el trabajo interdisciplinario del traumatólogo, del geriatra, del médico de medicina física y rehabilitación, de la nutricionista, del psicólogo, ¿no?, del personal de enfermería, que es muy importante, el hecho que los geriatras estén en el servicio de traumatología, porque funciona ahí, ha hecho que las licenciadas de enfermería, el personal técnico de enfermería, se capaciten, ¿no? Y han aprendido mucho, yo creo que en este año y 6 meses que tiene. Entonces, no solo ha sido un beneficio profesional para nosotros los geriatras, para los traumatólogos, para el personal de enfermería, el personal técnico, y al final ha sido para la persona adulta mayor, ¿no?, que uno le sigue en el transcurso de los meses, ¿no? Agradecer también a los médicos residentes del servicio, que hoy día todos hemos colaborado, porque ustedes saben que esta es una capacitación sin ningún costo para los que vienen de otro lado y por lo mismo del hospital, ¿no? Todos hemos sacrificado el estar el día de hoy. También agradecer de alguna otra materia a un laboratorio que de alguna otra manera nos ha brindado los breaks, porque obviamente es un curso gratis, ¿no? Y el hospital de alguna otra manera no tiene recursos, entonces ¿de dónde salieron los breaks?, ¿no? También un laboratorio que nos ha ayudado sin ningún fin de promocionar ningún tipo de medicamento, ¿no? Yo solo agradecerles su presencia. Yo creo que fractura de cadera en adulto mayor es un tema muy importante, y probablemente en el próximo curso que hagamos, pues yo creo que va a ser de mucho beneficio para todos, ¿no? Agradecer también a la doctora Paola Casas, que en ella es la encargada de la etapa de adulto mayor de acá, del hospital, y es la que ha estado coordinando junto con la doctora Valero, conmigo, y también con el Instituto de Gerontología, de alguna otra manera nos apoya con algún tipo de material la señorita Elizabeth, ¿no? Y el personal que trabajamos acá en el hospital. Muchas gracias. Decirles que sus certificados se van a entregar, yo creo que aproximadamente en 10, 15 días. Esos certificados lo entrega capacitación del hospital, ¿no? Esos certificados que ya ustedes han dado sus datos, su DNI, ellos elaboran el certificado y es firmado por los encargados del hospital. Yo prometo que en 15 días deben estar sus certificados y lo pueden recoger de capacitación
de acá que queda en el segundo piso de un pabellón que se dice altura. Para los que no son de acá, están los certificados ahí, probablemente en 15 días lo deben estar, ¿no? Agradecerles y les esperamos contar con su presencia el próximo curso que hagamos. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.